Bueno, como les mencionaba, retomando nuestra carta a los Efesios, vamos a abordar con la segunda mitad del capítulo 5. Aquí el apóstol Pablo da claras instrucciones respecto del orden funcional y de manera específica del matrimonio. Y así que va a ser como si fuera una reunión de matrimonio para toda la iglesia. Así que mientras abre su Biblia, mientras separa allí el capítulo 5, la segunda mitad, desde el versículo 21, quiero recordar algunas expresiones de la última meditación traída por nuestro hermano Santiago, en donde se exponía de manera práctica un código de conducta para el cristiano, en donde la raíz y base del comportamiento cristiano radica literalmente en imitar a Cristo, imitar a Dios, reflejar esas virtudes divinas tales como el amor, la misericordia, su justicia y su bondad, despojándonos, como Pablo lo escribe, de las obras infructuosas de las tinieblas, y al punto tal dice que ni siquiera deberíamos como iglesia ni siquiera mencionarlas, ¿sí? Ni siquiera tener tiempos de conversación de cosas vanas. ¿Sí? Si viniera algún incrédulo o algún pariente de alguien con cosas mundanas, en ese sentido Pablo dice, ni siquiera mencionen esas cosas, para que el sentido de la vida cristiana sea de alguna manera bien objetiva y bien espiritual. Otra cosa, Jesús dijo claramente en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Por lo tanto, como cristianos debemos alumbrar. Y en el sentido práctico esto tiene que ver con nuestro obrar, son nuestras acciones, nuestro proceder, es lo que realmente genera luz hacia las personas que están en tinieblas. Y de alguna manera, alumbrar es una responsabilidad que tenemos. ¿Sí? Si Dios nos ha concedido por su gracia, por su Espíritu, ser luz, eso para nosotros es una responsabilidad. Debemos alumbrar, debemos resplandecer en lugares oscuros. No podemos escondernos, no podemos opacar esa luz. Y por más que la luz cause disgusto, que generalmente sucede eso, no importa. Igual hay que alumbrar. ¿Sí? Claramente las Escrituras nos enseñan que la luz pone en manifiesto, dice, las malas obras. ¿Sí? No participa de las malas obras, sino que las manifiesta, las exhibe. Y ese debe ser el carácter cristiano. ¿Sí? No solo somos llamados a no participar de las cosas malas, ni conversaciones malas, ni acciones malas, sino también somos llamados a denunciarlas, a exponerlas. Y esa es a veces la parte más difícil para el cristiano porque es incómodo. Genera desprecio, uno detrás de eso cosecha, no cosas buenas, sino cosecha desprecio. Te empiezan a aislar, te maltratan, y en fin. Pero ese es el trabajo de alumbrar. Si nosotros no lo hacemos, otro lo hará por nosotros y nosotros quedaremos en ese sentido desplazados. Entonces Pablo, en los últimos, desde el versículo 15 al 16, de alguna manera Pablo exhorta al cristiano a andar con diligencia, dice, no como necios, no como personas que no tienen sabiduría, sino debemos andar por este mundo como sabios, porque los días son malos. Y yo voy a arrancar desde la segunda mitad del versículo 18 del capítulo 5. ¿Sí? Acá se nos pide ser llenos del Espíritu. Y de alguna manera esta expresión va a ser para mí el pie para darle un contexto a lo que voy a exponer desde el versículo 21 en adelante. Así que quiero leerles desde la segunda mitad del versículo 18 del capítulo 5. Dice, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Y aquí se nos manda
Aquí se nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Y no se refiere a algo milagroso o mágico, que el cristiano va a estar quieto sin hacer nada y va a venir el Espíritu Santo y va a llenar nuestras vidas. Eso no va a suceder. Aquí Pablo se refiere de manera específica a una acción por parte del cristiano de ir a beber de la fuente del Espíritu. Es trabajo del cristiano saciar la sed del alma, ir y buscar a Cristo para llenarse de Cristo. Anteriormente el versículo 18 dice, no se llenen con vino, donde hay disolución, borrachera, sino si se van a llenar, si se quieren llenar, llénense, pero del Espíritu. Y está hablando en ese sentido de ir a buscar lo del Espíritu, beber del Espíritu y llenarnos del Espíritu. Y en otras palabras, ser llenos del Espíritu es consecuencia de una sincera vida devocional, de oración, de lectura y de práctica. Dios no va a derramar la plenitud de su Espíritu en personas que no lo están buscando. Pero en aquellos que tienen realmente devoción, que tienen diligencia y determinación para buscar a Dios, ya sea de manera devocional, con una rutina, es obvio que Dios iba a responder. Que en Mateo, Jesús habla, dice que el que pide, recibe, el que busca, halla, el que busca encuentra y el que llama, se le abrirá. Así que es el trabajo nuestro acercarnos constantemente a Dios y buscar y estar pidiéndole. No a los ociosos. Los que están de ociosos no van a recibir nada, ¿sí? Porque están de ociosos, están de vago. Quiero leerles un texto de 1 Corintios 12:13. Así dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Quiere beber algo? Beba del Espíritu y llénese del Espíritu Santo. Ahora, las evidencias prácticas, de alguna manera, de que una persona está llenándose del Espíritu y que el Espíritu empieza a obrar, eso es lo que de alguna manera Pablo menciona en el versículo 19 y 20. Una persona que está llena del Espíritu, su diálogo, su hablar, no van a ser cosas vanas. Dice, hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando al Señor y alabándole en sus corazones. Esa sería la postura de una persona que está buscando y que está bebiendo del Espíritu, que se está llenando del Espíritu, y es obvio que va a fluir la conducta espiritual. Entonces, si uno se preguntara, ¿cómo sé si estoy bebiendo del Espíritu? ¿Cómo sé si estoy llenándome del Espíritu? Bueno, mida su diálogo durante el día, del lunes al domingo, en la semana. Vea usted mismo cómo es su diálogo. ¿Sí? Si expresa salmos, si constantemente está meditando, si lo que sale naturalmente es eso, gloria a Dios. Y si no sale eso, entonces hay que acercarse aún más y seguir buscando a Dios y a esa fuente para saciar la sed de nuestra alma. Ahora, otro distintivo o señal de estar lleno del Espíritu es lo que dice el versículo 21. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Entonces, lo que sigue de estar lleno del Espíritu es humildad. Este pasaje en primera instancia nos marca que en la iglesia de Cristo, entre los hermanos, primeramente no hay jerarquías. No hay jerarquías en la iglesia, así como existe afuera en el mundo, sino que nos sometemos unos a otros funcionalmente, cada uno funcione donde Dios lo ha puesto a que funcione. Funcionamos así en el temor de Dios, porque somos primeramente sumisos a Cristo y de esa manera somos funcionales dentro de la iglesia. Pablo, cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 2, versículo 3, dice: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo tengo que ver yo a mi hermano? Como alguien superior a mí. Y ese sentido espiritual de saber mirar al hermano, me va a llevar a servirle al hermano, a someterme para servirle, para ayudarlo. Y él me va a mirar a mí de la misma manera. Entonces vamos a estar de una manera práctica sometidos, yo a él a mí, en el contexto funcional para edificarnos. Ahora, aquí el vocablo original usado es hipotazo, que tiene que ver con sujeción y obediencia, pero no en el sentido de que alguien da las órdenes arbitrarias, de forma arbitraria, diciendo, vos haz esto, quiero que hagas esto. De hecho, así funcionan las congregaciones, ¿no? Donde se dice que tienen pastor principal y es como, se dice, el capo. Literalmente le dicen así. Recuerdo que había personas que se quejaban de una congregación porque decían, eso más que una congregación es un país chiquitito, decían. Porque el pastor era el presidente allí, es el que daba las órdenes, los mandatos. Y tristemente así funciona porque es muy humano, está muy jerarquizado, funciona como una institución, pero no es lo que las Escrituras nos muestran, sino que deben someterse, debe haber sujeción entre los hermanos en el sentido funcional. Y esto nos muestra, hablar de que nos sometamos unos a otros también nos muestra que en la iglesia no debe haber controversias, ¿sí? No debe haber ni divisiones, no debe haber rebeldías entre los miembros, sino buena disposición para colaborar, para que se haga algo de manera objetiva y que sea edificante para todos. De hecho, hacer una reunión requiere la colaboración de muchos hermanos, desde lo que se disponen para armar el lugar, así, todo, es la colaboración de todos para que esto nos sirva de alguna manera a todos. Y no hay jerarquía, no debe verlo nunca desde esa manera. Otro texto de Colosenses 3:16, así dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. ¿Para qué? Enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Y dice lo mismo que habíamos leído en el versículo, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea que si una persona está bebiendo del Espíritu, va a estar revestido también de esa humildad, de esa predisposición para edificar a la iglesia y para no estar siempre buscando jerarquía o sobresalir. Y su sentido de exhortar va a ser para contribuir al bien del hermano. Y ya a partir del versículo 22 hasta el final del capítulo 5, de hecho yo voy a llegar solamente hasta allí, me parece que es muy largo y muy profundo. Me hubiera gustado avanzar hasta la mitad o hasta el versículo 9 del capítulo 6, que básicamente viene manteniendo la misma línea, pero se va a hacer mucho, así que se lo voy a dejar a nuestro hermano Santiago para que también pueda expresar allí cómo es la crianza de los hijos. Yo quiero abordar entonces desde el versículo 22 en adelante, y de alguna manera aquí se nos muestra la función de las esposas y la función de los esposos. Bueno, vamos a empezar con las esposas, tal como el texto lo menciona. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. Y ya empieza a haber resistencia en la mujer, como diciendo, ay, ¿de qué se trata? Porque el esposo es cabeza de la esposa. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus esposos en todo. ¿Bien? Entonces, en primera instancia, aquí se nos presenta el orden funcional del matrimonio. Si ese orden no existiera dentro del matrimonio, el matrimonio sería una anarquía y sería un caos. ¿Por qué se divorcian los matrimonios? Porque no hay un orden funcional
al medio, no hay un orden de cómo deben funcionar cada uno, sino que cada uno quiere funcionar como quiere. Y eso es una anarquía. Dice, no, pero yo pienso esto. Y dice, no, pero yo quiero que sea así. Bueno, las cosas se rompen, la cosa se divide. Si el matrimonio es una entidad, así como se lo reconoce civilmente y también espiritualmente, si el matrimonio es una entidad, en este caso constituida por dos personas, para que dos personas convivan, tiene que existir un orden establecido para que esto pueda continuar. Ahora, en el caso del matrimonio cristiano, ese orden lo establece y lo impone Dios. Es Dios quien determina las funciones puntuales para el esposo y para la esposa. ¿Por qué? Porque el matrimonio lo diseñó Él. No fue idea del hombre unir al hombre y a la mujer, sino fue idea de Dios. Ahora, el orden que Dios le estableció al matrimonio no es jerárquico, sino funcional y más todavía porque es servicial. Aquí no se está hablando de quién tiene más capacidad que el otro, ¿sí? No se habla si es que la mujer es más capaz que el hombre, o quién tiene más intelecto, o quién tiene mayor madurez espiritual. No se trata de una competencia entre el hombre y la mujer para ver quién es mejor. Aquí se está simplemente presentando cuál es el orden que Dios mismo se encargó de establecer para el matrimonio y cómo le gusta a Él y nada más. No es tampoco una cuestión cultural de la época, como algunos dicen, no, pero esas ideas propias de Pablo eran para esa época. Cielo y tierra podrán pasar, pero su palabra no pasará. Lo que Dios diseñó y lo estableció, así va a permanecer, le guste a la sociedad de ahora o no le guste. ¿Se adaptan o no se adaptan? En 1 Corintios 11:3, así Pablo escribe de esta manera: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Bien, este pasaje cortito nos muestra un orden que Dios estableció en el desarrollo de su obrar hacia la humanidad. Aquí se dice que el hombre es cabeza de la mujer, Cristo la cabeza del hombre y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, volviendo al punto del hogar, en el hogar la cabeza es el hombre y todo el cuerpo familiar, la esposa y los hijos, debe sujetarse a esa cabeza, porque esa es la voluntad de Dios. Pero también se nos aclara que el marido es cabeza de la mujer, no según sus propias ideas, no según su propio concepto, sino es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Bien, entonces por ahí quizás el marido dice, bien, soy cabeza, pero no como uno imagina que es ser cabeza, sino como Cristo es cabeza de la iglesia, así el esposo debe ser cabeza de la esposa. Y lo que vamos a ver aquí es un alto grado de responsabilidad de lo que implica para el hombre ser cabeza del hogar, ser cabeza de la esposa. Ahora, siempre que la cabeza esté sometida a Cristo, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Dios es la cabeza de Cristo, bueno, en el matrimonio cristiano, siempre que el esposo esté sometido a Cristo, todo va a funcionar. Si el esposo no está sometido a su propia cabeza, que es Cristo, no puede esperar que la esposa se someta a él, porque él en primera instancia está en rebeldía y no se puede pretender que la esposa esté sumisa en ese sentido. Por otro lado, no se espera también que la mujer pierda su lealtad a Dios a fin de someterse al marido. ¿Por qué digo esto? Hay muchos conflictos detrás de este texto porque generalmente las mujeres se plantean, sí, mi marido él no ama mucho a Dios, él no busca mucho a Dios, ¿qué? ¿Tengo que someterme a él? Entonces empieza el grado polémico, es decir, ¿qué hago? O sea, ¿debo hacerle caso o no debo hacerle caso? ¿Debo ir a comprarle cerveza o no debo ir a comprarle cerveza? Bueno, la mujer no debe perder su lealtad en primera instancia al Señor, ¿sí? Y ya lo vamos a desarrollar un poco más claro. Ahora, sujeción o sometimiento al hombre no implica inferioridad ni humillación.
sino obediencia a Dios en primer término y armonía con el hombre. Cuando esto no se cumple, generalmente hay caos, generalmente el matrimonio tiende a romperse. ¿Qué es lo que pasó en el huerto de Edén? Se desató un caos para toda la humanidad porque en algún punto hubo un conflicto entre Adán y Eva. No hubo una sujeción por parte de la mujer en ese contexto y todo desembocó en una gran tragedia. Ahora, cabe aclarar también que someterse al esposo o sujetarse al esposo, quizás le parezca más suave la palabra, pero es exactamente la misma. No se trata solo de órdenes, no se trata de recibir órdenes y renunciar a su cerebro. No se le pide a la mujer que sea un robot, que diga sí patrón, no patrón. Tampoco se espera que la mujer sea ociosa, que se tire en casa diciendo, bueno, que mi marido sea la cabeza, que trabaje, que haga todo, que traiga. Tampoco. Sino se le pide que asuma la responsabilidad de trabajar y de apoyar al marido, siendo verdaderamente su ayuda idónea. Y ser ayuda idónea implica que la mujer debe alcanzar el mismo grado de madurez que el hombre, la misma capacidad intelectual, el mismo grado de conocimiento y la misma madurez espiritual. Para ambos es un trabajo, solamente que el hombre tiene su función y la mujer tiene su propia función. En el sentido espiritual, bueno, sería crecer de esa manera, y en el sentido físico, material, la mujer debe colaborar siendo administradora del hogar, manteniendo realmente esa inclinación y esa devoción también a Dios, para que los hijos puedan imitar también esa forma de vida cristiana, para que los hijos puedan ser atraídos y llevados también a Dios. Entonces, del mismo modo que para el hombre ser cabeza de la esposa no es un rango jerárquico, sino una responsabilidad funcional y objetiva y servicial, así también para la mujer estar sujeta a su marido no es una posición de inferioridad ni humillación, sino es una cuestión funcional determinada por Dios. Y como están estudiando en la reunión de mujeres, que finalmente hará que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bien. Hay un texto que le pide, eso sí le pido que lo busque conmigo, Primera de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Así dice: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus propios maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Este texto me presenta 3 puntos, 3 implicaciones bien claras, que marcan de manera puntual una forma práctica de sujeción. ¿Cuál sería la forma práctica del trabajo de la mujer sujetándose a su esposo? Bueno, punto 1, esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Bien, les hablo a las mujeres. ¿Cómo era una mujer sujeta que agradaba a Dios? Dice, esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Y se refiere claramente a que estas mujeres que agradaban a Dios eran mujeres que confiaban en Dios. O sea, su confianza no estaba puesta en el marido,
sino en primer término estaba puesta en Dios. Ni siquiera confiaban en ellas mismas, ni en su belleza, ni en su apariencia física, su inteligencia, su talento, su creatividad. Confiaban primeramente en Dios. De este modo, cuando llegan las dificultades al matrimonio, cuando viene el río, cuando vienen las olas, las miradas de las esposas no se enfocan en el problema, sino se enfocan primeramente en Dios. De esta manera no le representa al esposo un problema, ¿sí? Porque a veces cuando vienen las situaciones difíciles, si uno de los dos se viene abajo, y si la mujer se viene abajo, viene siendo un problema. Si la mujer no confía en Dios, entonces es un problema. ¿Qué significa que sea un problema? Que no es ayuda idónea para el hombre, sino es una traba. Si el marido se queda sin trabajo, y a lo mejor la mujer, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a comer mañana? ¿Y cómo vamos a pagar la cuenta? ¿Y qué va a pasar con la ropa del más chiquito? Y no sé, y cosas así. Y ya es un problema, ya empieza a ser una traba. Y el marido, en vez de sentir la ayuda idónea, empieza a sentir otro problema en casa y tiene que lidiar con las dos cosas si es que puede. Pero si una mujer lleva adelante su función de estar sujeta, es una mujer que confía en Dios, espera en Dios. De alguna manera puede atravesar los valles dificultosos esperando en la fidelidad de Dios sin temer, como dice más adelante, ninguna amenaza. Entonces, de manera puntual, la sujeción aquí nos va a representar de manera práctica que la mujer nunca va a ser un obstáculo para el esposo en los problemas y aflicciones de cualquier índole, sino que va a contribuir como una verdadera ayuda idónea a solucionar los problemas, a ayudar al marido a solucionar los problemas y no abandonarlo. Bueno, punto 2. Bien, el primero era esperan en Dios estando sujetas a su marido. Bueno, ¿cuál es el punto 2? La otra implicación aquí es no temen ninguna amenaza. Entonces, tener una confianza sincera en Dios dará como resultado ausencia de temor. Se trata de una mujer que no teme ninguna amenaza, no tiene ansiedad ni preocupación por lo que ha de venir, sino que tal como lo menciona el Proverbio 31, tales mujeres se ríen de lo porvenir. Y si quisiéramos ser un poco más espiritual, y no recuerdo que había un predicador anciano que había mencionado esto, tanto para el hombre como para la mujer, pero yo ahora lo voy a enfatizar en la mujer porque estamos hablando de la mujer. Se dice que el pensamiento espiritual lleva a los cristianos, a las mujeres cristianas auténticas, a entender y a saber que la vida cristiana tiene que atravesar por dificultades, ¿sí? No ignora que esas cosas van a venir. ¿Cuál es la confianza que tienen mujeres que realmente confían en Dios y están en comunión con Dios? Que a veces están esperando los problemas. No los sorprende porque ya saben que puede venir, ya saben que los puede visitar. Y dice, bueno, me preparo para tal problema. ¿Qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si viene esto otro? Es una mujer que está preparada. Entonces, no teme ninguna amenaza. Si se escucha que la crisis en el país está mal, no tiene temor tampoco de esas cosas, sino que está anticipada. Una postura así jamás será estorbo para la vida del marido, sino que va a generar esa función de ayuda idónea y va a hacer que el matrimonio también prospere. Punto 3, la hermosura de la mujer sujeta. Entonces, una mujer que ha entendido la sujeción a Dios no se interesa de manera directa por lo exterior. No está pensando en cómo vestir su cuerpo ni adornarse con peinados extravagantes, joyas costosas, vestidos elegantes, sino pone mayor atención en lo interior, como dice, en el incorruptible adorno del corazón, un espíritu tierno y sereno que es precioso a los ojos de Dios. Si la mujer se enfoca directamente en Dios, ¿cuál va a ser, por decir de alguna manera, la forma en la que ella puede impresionar a Dios? ¿Con peinados ostentosos, con vestidos caros, con pendientes de oro? No, eso quizás impresiona a los hombres.
Pero una mujer que realmente es ayuda idónea, está sujeta, siempre va a buscar una correcta relación con Dios en primera instancia. Y eso va a llevar a que vista primeramente su corazón. Bien, no es una mujer abandonada tampoco, bien, sino es una mujer que no pone atención en aquellas cosas exteriores. Bueno, entonces estos 3 puntos nos muestran de manera práctica cómo es una sujeción bíblica. Bien, no es simplemente, o sea, no se trata de que se somete, se pone bajo el zapato del hombre, sino que está sujeta al hombre, está agarrada, es uno solo con él. Entonces pueden atravesar juntos los diferentes conflictos, las diferentes situaciones, y es ayuda para él, no es una mochila, es ayuda. Piensa con él, actúa con él, colabora con él y vive junto a él cada situación que Dios ha preparado para su vida. Bueno, esta es la clase de mujer que espera todo cristiano. Bueno, ahora vamos a pasar con los hombres. ¿Qué es? ¿Cuál es la función de los esposos? Verso 25 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la declaración, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, acá se nos demuestra que ser cabeza, que el esposo sea cabeza de la esposa, conlleva la responsabilidad de amar a las esposas, pero no amar de acuerdo a mi propio concepto de amor, sino amar como Cristo amó a la iglesia. Imitar básicamente esa clase de amor de Cristo hacia su iglesia, lo cual nos muestra que el amor de Cristo hacia su iglesia es servicial, es sacrificial, es servicial, es puro y siempre busca el beneficio del ser amado. Cristo ama a la iglesia de manera objetiva porque busca detrás de su amor perfeccionar a la iglesia, que sea pura, sin mancha, sin arruga, para presentársela a él mismo, dice, una esposa gloriosa. Bueno, ese también debería ser el sentido de amar para el esposo. Contribuir al bienestar espiritual de su esposa para que también pueda ayudar y estar a la altura de lo que es vivir la vida matrimonial. Ahora, si el amor divino, si el amor de Cristo por su iglesia procura por completo todo lo que es la pureza y la limpieza del ser amado, sacarle todo pecado y toda maldad, también el deseo de los esposos al momento de amar a las esposas tiene el mismo sentido. Mi mejor modo de amar en el sentido espiritual no es llevarle flores, no sé, 2, 3 veces a la semana. Eso puede ser de alguna manera romántico, pero el sentido objetivo de amar es que si yo veo que mi esposa está en algún conflicto o está de alguna manera haciendo algo que no está bien, mi trabajo es ese, es hacer o quitar de ella toda impureza o toda mancha para que ella pueda estar limpia en ese sentido. Esa es la clase de amor de Cristo. Busca hacer eso en la esposa y nosotros en este sentido como esposo debemos colaborar. Como he dicho, es un amor sacrificial, es un amor purificador y en otros términos es un trabajo. Amar como Cristo ama a la iglesia es un trabajo arduo que Dios ha ordenado a los hombres. Así se debe amar a las esposas, como Cristo amó a la iglesia. Entonces aquí entendemos que ser cabeza no tiene nada de jerárquico, sino servicial. En cierto momento los discípulos le decían a Jesús maestro y señor, ¿sí? Constantemente maestro, señor, y se dirigían a Jesús de esa manera, pero en cierta ocasión Jesús se agarró y le lavó los pies a los discípulos, ¿sí? Pero ninguno de ellos de alguna manera entendió que Jesús había dejado de ser el maestro del Señor, sino que seguía siendo el maestro y el Señor. Y de esa manera mostraba Jesús su amor hacia sus propios discípulos, mostrando
que su sentido de amarlo, su sentido de ser su Señor, de ser su Maestro, también era un trabajo que tenía que ver con humillación, con sacrificio y con servicio. Entonces, hay que entender que a los maridos no se les manda que mantengan sujetas a sus esposas. ¿Bien? No se les manda a los esposos que mantengan sujetas a sus esposas, sino que amen a sus esposas. ¿Por qué digo esto? A veces se malinterpreta. ¿De qué manera? El esposo agarra la Biblia y dice, mira lo que dice acá, dice que vos tenés que estar sujeta a mí. Y la esposa sí, pero también dice que vos tenés que amarme. Entonces, el trabajo no es que cada uno se señale cuáles son las funciones. ¿Sí? El trabajo del hombre es amarla y el trabajo de la mujer es sujetarse. Eso va a ser la mejor obra de amor dentro del matrimonio. Versículo 28 hasta el 33 dice así, hasta el final del capítulo. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Cada uno de nosotros como creyentes estamos unidos a Cristo, somos parte de su cuerpo, estamos vinculados a Él, lo que implica que Cristo nos ama a nosotros como a Él mismo. De alguna manera nos hace provisión adecuada para cada día, se ocupa de nuestro alimento, de nuestra vestimenta, de nuestro refugio, tanto en lo espiritual como en lo práctico. Él, porque nos ama, nos cuida como a sí mismo. Y ese amor significa que nosotros estamos vinculados en Él. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, estamos unidos. Y por estar unidos, entonces Él trabaja para sostenernos. Un hombre que ha sido unido a su mujer, ama como Cristo ama. La ama a su mujer como a Él mismo. Y aquí el sentido de la palabra unir, para darle una representación gráfica, tiene que ver con estar pegado como si fuera con pegamento. ¿Sí? Cuando se dice que están unidos, esa sería la representación gráfica de estar unido. Ahora quiero que por un momento se imagine que está unido a su esposa como si estuviera pegado con pegamento, que no se despega, más que la gotita, como si fueran siameses, que está pegado, literalmente su esposa está pegada a usted. Bueno, eso va a llevar a entender qué significa amar a la esposa. Yo voy a estar con ella, no puedo yo vestirme y dejarla a ella sin vestimenta y salir a la calle. Si yo me visto, tengo que vestirla. Si yo como, también ella tiene que comer. Y así para cada cosa yo voy a estar atento a ella porque está pegada a mí, porque está unida a mí. Bueno, ese es el sentido de unir. Cuando dice que por eso dejará el hombre a su padre y su madre, o sea, se despegará de su padre y su madre, y se va a pegar a su mujer para hacer una nueva familia, para andar literalmente así, en esa clase de amor. Bueno, el concepto de que Cristo ama a la iglesia de esa manera es eso. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, estamos unidos. Y ahora, si llevamos esto a una escala más hacia abajo, el hombre es cabeza y la mujer viene siendo el cuerpo funcional de esa cabeza, y están unidos. Se refiere a que es objetivo y es funcional. El matrimonio, el patrón del matrimonio, no fue el de Adán y Eva, el patrón del matrimonio, no fue el primer matrimonio. El diseño del matrimonio fue la unión de Cristo por su iglesia que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo. Y ese patrón en primera instancia lo puso en Adán y Eva y lo fue de alguna manera proyectando hacia toda la humanidad.
Pablo dice, grande es este misterio en el sentido de que estaba oculto y a su vez estar unido de que Cristo esté unido a la iglesia con todas las implicaciones es algo que abarca mucho. Y también era un misterio que estaba oculto, que Cristo lo manifestó a su debido tiempo por su iglesia. Ahora, para ser más práctico y ya ir cerrando, a Cristo ser cabeza de la iglesia le representó el trabajo de sustentarla y cuidarla como su cuerpo. Bueno, en virtud de esto podemos decir que el esposo debe ser cabeza de la esposa, imitando exactamente el mismo trabajo, brindándole a la esposa protección y provisión, tanto física como espiritual. O sea, ser cabeza de la esposa no es sentarse a dar órdenes a la esposa, sino es trabajar para que mi esposa, que está unida a mí, esté solventada, que tenga provisión y provisión, tanto física como espiritual. Entonces, por un lado tenemos lo que es la provisión física material, y me refiero a la comida, al abrigo, al sustento, a lo que es el refugio. Eso es la provisión material, cosa que afuera cualquier persona ya lo ha hecho, cualquier incrédulo lo ha hecho. Ha conseguido un trabajo y le ha dado a su esposa las cosas que necesitaba. Bien, eso tiene que hacer el cristiano, pero se le suma la otra parte, provisión espiritual, y aquí se torna más difícil, porque provisión espiritual le demanda al esposo estar en comunión con Dios, prepararse para poder proveerle a la esposa también de ese alimento espiritual. Va a llevar al esposo a leer las Escrituras, a orar, a tener esa devoción para con Dios, para poder participarle a la esposa esta clase de alimento también, que tiene que ver en un sentido práctico, cultos familiares, en tiempos de oración juntos, lecturas. Si eso no hay en el matrimonio cristiano, entonces el esposo no está siendo cabeza de su hogar como Cristo lo es para su iglesia, sino que él está siendo cabeza del hogar, así como cualquier persona incrédula puede llegar a ser cabeza del hogar. No está haciendo nada de más, pero si quiere realmente ser cabeza, tiene las dos partes. Y uno dice, no, pero llego muy tarde del trabajo. Amigo, ¿quiere ser cabeza como Cristo? ¿Quiere amar a su esposa como Cristo? Por eso se llama amor sacrificial, porque es un sacrificio. Amar tiene ese sentido y ese contexto. Y por otro lado tenemos también lo que es la protección física y protección espiritual. Bueno, protección física implica que el hombre va a defender a su esposa, cueste lo que cueste. ¿Sí? Se presenta una turba, no sé, de personas que amenazan a mi esposa, bueno, tengo que poner la cara. Así no me vaya muy bien. Es el trabajo del esposo defenderla, hacer el escudo, recibir los golpes. Pero la protección espiritual tiene que ver con mucha oración. ¿Sí? ¿Cuánto ora por su esposa a diario? ¿Cuánto le pide al Señor por su esposa? Si su esposa tiene, no sé, está creciendo, tiene ciertos conflictos, ¿sí? Emocionales, lo que fuere. Si todavía no es madura, tiene cierta inmadurez, ¿cuánto ora el esposo por la esposa? Eso se refiere a una protección espiritual, a ese sentido del hombre de buscar que la esposa también esté dentro del contexto del seno familiar, también esté protegida de esa manera, ser como una especie de escudo, buscar protegerla, santificarla, cuidarla de esa manera. Resumiendo, solo puedes decir que eres cabeza de tu esposa si cumples esta función tal como Cristo lo hizo por su iglesia. De otra manera, el hombre no puede atribuirse el hecho y la acción de ser cabeza. Y por otro lado, si la mujer realmente quiere ser una mujer espiritual, una mujer bíblica, bueno, tiene que sujetarse al marido. Si no, no son esa clase de mujeres revoltosas que quieren desplazar al marido, no. Respete al marido.
Bueno, ¿por qué fracasan los matrimonios cristianos? Y un poco había estado averiguando cómo ha crecido la tasa de divorcios dentro del cristianismo. De manera exponencial, muchísimo. La tasa de divorcios dentro del ámbito cristiano ha crecido muchísimo. Dice que hace 2 generaciones, en la década del 80, un número estimativo es que entre 500 matrimonios uno se divorciaba dentro del contexto cristiano. Hoy por hoy la cifra es aterradora, ¿sí? Supera, dice, más de la mitad, que divorcio y divorcio y divorcio. ¿Por qué se divorcian? Porque tienen un modelo no bíblico y basan su matrimonio en ese modelo. Fracasa, porque no hay funcionalidad. Si el matrimonio estuviera llevado a cabo de la manera que Cristo lo instituyó, lo que Dios unió, lo que Dios pegó, no lo separará el hombre. Y no se puede disolver. Bien, ese es el sentido. Si el matrimonio cristiano no se enfoca en las funciones bíblicas, es un blanco fácil para Satanás. Y Satanás va a apuntar al matrimonio y lo va a disolver. Esa es la realidad. Esa es la triste realidad. Así que, ¿qué se les pide de alguna manera a los matrimonios? Funcionen de acuerdo al formato que Dios le dio. Y a veces se tiene una interpretación equivocada del texto, ¿sí? Por eso la idea era un poco meternos en el texto y aclararlo y traer un poco de claridad en este asunto. Bien, conclusión. Este pasaje de Efesios nos enseña, entre tantas cosas que nos enseña, primero yo le voy a dar un sentido más práctico. Nos enseña que el matrimonio cristiano es el diseño perfecto de una iglesia en miniatura. Vamos a decirlo así. El matrimonio tiene que ser una iglesia en miniatura, ¿sí? Solamente de 2 integrantes y los hijos. ¿Por qué? Porque el amor tiene el objetivo, el matrimonio tiene el objetivo de reflejar el amor de Cristo por su iglesia. Ese es uno de los principales sentidos del matrimonio en el ámbito espiritual. Que así como Cristo amó a la iglesia, bueno, el reflejo de ese amor se tiene que ver en el matrimonio. Por eso también Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice que los que quieran servir en la iglesia hay que fijarse si saben gobernar su propia casa. Y se refiere en el sentido funcional. Si dentro del seno familiar Cristo ha funcionado y el matrimonio es estable, es un matrimonio espiritual sincero, entonces si Cristo funciona así, significa que Cristo puede funcionar con este hombre en la iglesia y con esta mujer en la iglesia. Si no funciona en la casa, ¿qué bien le va a hacer a la iglesia? Y tristemente las personas que más trabajan en la iglesia son las que peores hogares tienen. Horita feliz acá, pero en la casa horita feliz no hay nada. Si es pelea todo el tiempo, disgusto, y el esposo no va a la congregación, pero ella está sirviendo así. Bueno, lo mismo también, o sea, o el esposo también, o los jóvenes también, están tratando de servir de algo que no funciona en su propia casa. Entonces, ¿cuál sería la manera práctica que usó Pablo? Es decir, bueno, los que realmente tienen anhelo de servir, tenemos que ver si el Cristo al que quieren servir ya está funcionando en su casa, si es que ellos están ya sirviéndole a Dios desde la casa. De otra manera, no. Entonces, desde ese punto de vista, el matrimonio es una iglesia en miniatura, ¿sí? Debe funcionar. El trabajo del esposo y de la esposa es reflejar ese amor de Cristo por su iglesia. Y la esposa sujeta al esposo y el esposo amando a la esposa de esa manera incondicional. Es un amor incondicional. No está basado en sentimientos, ¿sí? El sentimiento dentro del matrimonio cristiano es simplemente un condimento, ¿sí? A veces los condimentos pueden echarse, a veces mucho o poco, pero no es lo primordial. Y como lo dijo nuestro hermano Daniel en una de las meditaciones anteriores, si el amor de Cristo se basara en sentimientos hacia su iglesia, Dios se habría divorciado hace rato de nosotros.
¿Por qué? Porque no nos toleraría. Sin embargo, Dios nos enseña su amor incondicional. Él nos ama porque el trabajo de Él es amarnos en el plan que ha sido diseñado para rescatarnos. Bueno, de esa misma manera, el esposo debe amar a la esposa, en primer término, por fidelidad a Dios, y en segundo término, por ser servicial hacia su esposa. Y la esposa debe respetar y amar al marido de la misma manera, acompañándole, siendo uno con él y glorificando a Dios. Amar es un trabajo. Y volviendo al principio, ¿sí? No quiero desviarme de lo que empecé diciendo, que es el resultado de amar de manera correcta en el matrimonio va a ser en consecuencia de que el esposo y la esposa estén llenándose del Espíritu, ¿sí? ¿Quiere que el matrimonio funcione? Bueno, como Pablo dijo, sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Y ser llenos del Espíritu va a traer como consecuencia someterse unos a otros de manera funcional, porque han entendido cuál es el propósito de Dios en ese sentido. Bien, la paz del Señor, hermanos.